Continuamos con el estudio de la unidad 5, Espíritu, Alma y Cuerpo, tercera parte. Tenemos diferentes nombres para hablar del Espíritu. Hablamos del Espíritu que hizo morada en nosotros, el Espíritu de Dios, y nos dio vida. Es llamado hombre nuevo, según Colosenses 3:10, Efesios 4:24. También es llamado hombre interior, 2 Corintios 4:16, Efesios 3:16. También es llamado hombre interno, 1 Pedro 3, versos 3 al 4. Nos referimos a esa nueva criatura que ha sido regenerada en nosotros, que ha sido creada. La regeneración no quiere decir solamente un cambio, no, hay una nueva creación. De tal manera que nosotros somos nuevas criaturas. Si bien nuestra alma sigue siendo la misma y el cuerpo también, pero ahora somos guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu que ahora mora en nosotros tiene vida en Cristo y podemos gozarnos, podemos alabar a Dios por esta nueva creación que hizo. Uno solo con Dios, el Espíritu nacido de nuevo y el Espíritu del Señor deben ser uno. En 1 Corintios 6:17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Así que mire, qué grandioso. Nosotros que teníamos un espíritu muerto, lejos, habíamos caído de la fuente de vida, que es Dios. Ahora tenemos el Espíritu Santo en nosotros, en nuestro espíritu, y es un mismo espíritu con el Señor. De tal manera que las intenciones, pensamientos ya están conectados íntimamente con nuestro Señor Jesucristo. El problema que observamos en nuestra actualidad es que no estamos creyendo esto, que aún pensamos vivir según nuestra propia independiente naturaleza, según el viejo hombre, el hombre que no entiende las cosas de Dios. Y de pronto en las iglesias se observa conflictos, problemas. Vemos la falta de perdón y el enemigo ganando ventaja. Nosotros debemos entender que tenemos un espíritu unido con el Señor. Ya no más dos, sino uno. Toda su voluntad, todo su entendimiento ahora está en nosotros. Pero debemos hacer que ese espíritu crezca en nosotros. Ser espirituales. El espíritu entiende las cosas espirituales, no el alma. Y esto hay que tenerlo bien claro. Si yo quiero vivir la vida cristiana según el alma, comienzo a extraviarme. Comienzo a leer la Biblia, por ejemplo, y querer entenderlo mentalmente, humanamente, y oculto las verdades a los demás. Y me extravío en otros temas, en otros puntos que quizás la filosofía las va considerando, filosofía humana, carnal, que no proviene de Dios. En 1 Corintios 2, 14 al 15 dice: pero el hombre natural, hace referencia aquí al hombre que tiene el espíritu muerto, que no ha nacido de nuevo, que no conoce a Dios, es llamado hombre natural. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Mire cuán clara es la palabra. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y aquí podemos nosotros ya entender que la persona que no conoce a Dios, su espíritu está muerto. Por lo tanto, las cosas espirituales de Dios no las puede entender, son locura.
En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo en su vida. Por lo tanto, una persona que no conoce a Dios no entiende las cosas de Dios, pero nosotros ahora sí podemos hacerlo. Pero no el alma, sino nuestro espíritu. No es el yo independiente, sino la nueva criatura en nosotros. Las personas que no conocen a Dios no pueden construir en su mente, a través de su experiencia o sus capacidades, tratar de comprender la voluntad, la magnificencia del plan de Dios. Ellos lo ven como una locura. Ellos quieren entenderlo mentalmente. Podríamos verlo a través de la ciencia, por ejemplo. Ellos dicen, muéstrame a Dios, pruébame que Dios existe. Nosotros le diríamos que no va a poder entenderlo, que Dios no es ciencia, que Dios es espíritu. Y lo podemos entender con el Espíritu, quien nos abre la puerta a la salvación, la fe solamente. El alma, vemos ahora el alma, es donde residen los pensamientos, la voluntad y los sentimientos. Intelecto son la mente, los pensamientos, todo lo que vamos meditando y pensando, y podemos observar en nuestro alrededor cuáles son los pensamientos, qué hay en la mente de las personas. Usted podrá ver y vamos a coincidir en que en la sociedad está, por ejemplo, los pensamientos de la riqueza, los pensamientos de la fama. Las emociones son estados de ánimo, deseos, ideales, amores, gustos, disgustos, etc. Mire, en el alma entonces está estas sensaciones y podríamos ver que están corrompidas. Usted va a poder ver también alrededor, cualquier sociedad que sea, cómo la sensualidad va creciendo, cómo cuando una persona vive en el alma está en constantes peleas, está en disgustos y tantas cosas. La voluntad, donde se decide el actuar del hombre y cede a su deseo o pensamiento. La voluntad del hombre para crear muchas de las cosas que vemos alrededor, al hacer negocios. La voluntad al entregar sus bienes, la voluntad de vivir y construir este sistema que observamos. Mire, si una persona cristiana vive guiado por su alma, va a tener estas características. En la iglesia vamos a ver intelecto humano solamente, sus pensamientos, queriendo encaminar a la grey de Dios, al pueblo de Dios, bajo sus capacidades. No lo va a lograr. Sus emociones van a estar llenos, tal vez con la voluntad de riqueza, con la voluntad de orgullo, fama, al tener el liderazgo. Su voluntad va a estar quebrantada, porque va a sentir ánimo y desánimos en varios momentos. Su voluntad va a ser siempre negativa y lejos de Dios. Pareciera que hay mucho liderazgo dentro de las iglesias cristianas evangélicas que están siendo guiadas por personas en su alma, solamente intelecto, emociones y voluntad, y aquí no está el servicio en el espíritu hacia Dios. Y por esa razón la realidad de la iglesia de Cristo es un constante lucha por querer salir adelante, pero solamente pareciera esfuerzos humanos. Tus pensamientos deben ser renovados. Ya no somos los mismos. No podemos seguir viviendo como antes. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Debemos renovar la mente,
cambiar toda la estructura de los pensamientos que se han ido sumando a través de los años. Toda esa información que hemos recibido de parte de este sistema de la sociedad, que han creado nuestros ideales, nuestra forma de vida y nos han ido dirigiendo, gobernando por muchos años. Pero entendamos de una vez que nuestra mente debe ser renovada, cambiada totalmente, para tener una vida en Cristo diferente. Así que tenemos la mente de Cristo cuando dejamos de andar según el alma. Esto es un constante cambio de seguir el Espíritu. En Efesios 4, 17, 19 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Por lo tanto, ya no debemos andar según nuestras propias intenciones, intelecto, mente, voluntad, emociones. No, debemos andar guiados con la mente de Cristo, es decir, el nuevo hombre, la nueva criatura, la mente de Cristo que está en el Espíritu Santo y nuestro espíritu. Efesios 4, 20 al 23 continúa: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tú ya eres una nueva criatura. Dios mandó a Jesucristo para morir en la cruz, y tus culpas han sido perdonadas, y Cristo envió a su Espíritu Santo para que more en ti y puedas ser una nueva creación y vivas en la santidad y los deseos y voluntad de Dios. Pero ahora tu mente debe ser renovada cada día. 1 Corintios 2, 16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, mire cómo dice la palabra tan claro, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo, y estas deben ser renovadas. Es decir, todo lo pasado tiene que cambiar. Nuestra mente tiene que ser transformada en la mente de Cristo. Cada vez más las cosas viejas van a ir pasando y vamos a tener en nuestra mente una forma de vida, una forma de ver la realidad distinta y siempre más semejante a Jesucristo nuestro Señor. Tus deseos deben ser vencidos y renovados. Existen deseos del viejo hombre o de la pasada manera de vivir que deben ser renovados. No solamente entonces, nuestros deseos también deben ser cambiados, controlados por el Espíritu Santo, por la nueva criatura, porque el corazón del hombre, el viejo hombre, está totalmente corrompido con pecados. Quizás en nuestras vidas, quizás en tu vida no se han manifestado todos estos pecados, pero dice la palabra que todo eso está en nosotros, porque no hay justo ni aún uno. Todos nos hemos apartado. Este es un estado en el cual el hombre sin Dios se encuentra.